Hoy le tocó el turno al ingrediente de los defectos. Así es, Caro, porque a veces también los sancochos traen defectos. Así que bueno, vamos a desarrollar este punto y nos vamos a contestar precisamente la pregunta: ¿cuál es el papel de los defectos en nuestra vida? Hola, Caro, bienvenida. Hola Nico, hola mis queridos, ¿cómo están? Muy feliz de hablar de este tema que es recurrente en las sesiones de Exceptional Life Design y es fundamental para poder entender cuál es el camino que necesitamos seguir en el proceso de cambio. Entonces, me parece maravilloso que hablemos de los defectos, que además es un tema casi tabú. La gente nunca habla de sus defectos, no los abre, no se abre a ellos, casi que se engaña a sí misma y pues al final eso se vuelve súper contraproducente en el desarrollo mismo de la vida como tal. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Y bueno, yo también quiero esto es algo súper actual, porque es que el tema de las redes sociales finalmente nos lleva a criticar los defectos de los demás. No sé si has visto, Nico, por ejemplo, en Twitter. Twitter es como un campo de batalla y de bullying, porque lo que hace la gente en Twitter, o sea, como el ánimo, la manera de comunicar en Twitter es a través de teasing al otro, ¿no? O sea, Sí, de hacerle ruido y de sacarle los trapitos al sol, como decimos acá, ¿no? Y entonces, pues que al final no es otra cosa que enfocarnos en los defectos de los otros. Así que pues vamos a hablar de este tema que me parece una cosa sensacional, entendiendo pues finalmente cuál es el papel de los defectos en la vida de una persona, por qué existen, por qué los humanos tenemos defectos, ¿sí? ¿Por qué? Eso es una cosa que vale la pena voltear a mirar. Caro, una de las cosas que más quiero yo en este espacio, pues proponerle a todos los que nos están escuchando es entender que, pues cuando tú estás en esa posición bueno, de creer que tienes muchos defectos, de ver que son muchas las cosas que tienes que cambiar en tu vida. Generalmente hay un efecto psicológico que es de rebote, que es, eh, Mm. eh, tiene que ver con el tema de la negación de los defectos. ¿Listo? Cuando negamos nuestros defectos, lo que hacemos al revés de quitárnoslos de encima, de pues, desarrollar la habilidad de llenar ese vacío con un acierto y quitar el defecto, lo que hacemos es exacerbarlo, pero no es consciente para nosotros, o sea, queda Ujú. como por debajo, ¿listo? Y precisamente con respecto a eso quiero traer el fun fact del día de hoy. Ok, vamos con el fun fact de una entonces. Tal cual. Vale. Mira, todos conocen a Johnny Depp, el famoso actor de Jack Sparrow. Y pues Claro. obviamente todos, Mi todos amor reconocen que, platónico. exacto, que Johnny Depp es para una generación el tipo perfecto. El Ajá. tipo, pues bueno, es hermoso, tiene muchas cualidades y bueno, fue pasando el tiempo, le fueron pasando los años y empezaron a salir ciertos defectos en el tipo. Lo que hizo pues que pues, tuviera problemas con las drogas, con el alcoholismo, y resulta que, pues bueno, estos han sido un par de años bien difíciles para Johnny Depp, específicamente porque ha tenido bastantes problemas con una relación codependiente y abusiva, recíproca, que tiene con una actriz que no recuerdo el nombre. Realmente no la recuerdo. Eh, bueno, y en ese sentido, pues me gustaría como que todos entendieran que hasta Johnny Depp hace lo mismo que hacemos todos con los defectos. A diferencia de este tipo que me parece sensacional, que es Henry Cavill. No sé si ustedes han escuchado de Henry Cavill, el que fue actor de Superman, que pues también tengo muchas amigas que dicen, no, es que ese tipo es perfecto, es un papacito. Y bueno, una de las cosas que me parece sensacional de Henry Cavill es que el tipo siempre ha tenido una salud mental envidiable. O sea, él siempre se ha enfocado en el autocultivo, en el desarrollo personal. Tanto así que siendo una de las estrellas de Hollywood,
pues más apetecidas, habiendo sido Superman y últimamente Witcher, no es un tumbalocas, como decimos acá en Colombia, no es un tipo que se la pase detrás del mundo de la farándula, todo lo contrario. De hecho, la última aparición de Henry Cavill es bien wholesome, bien bonita en las redes sociales. El tipo aparece montando su PC de gaming eh, en su cuenta de Instagram. Así que aquí Ok. les traigo el fun fact. El actor de The Witcher y Superman ha subido a Instagram un video en el que va paso a paso montando su propio ordenador por piezas. Henry Cavill es exactamente como te lo imaginas. Músculos marcados, barbilla épica, sonrisa de estrella de cine. Y sí, también le encanta pasar horas y horas jugando online. Ahí están. Me encanta cómo en este portal lo ponen a él como si fuera un hombre perfecto. Eh, Tal cual. El amor de Cavill por los videojuegos viene de lejos. Como puedes ver en los siguientes videos, aparece, bueno, les compartiré los videos, aparece eligiendo, en vez de alguna videoconsola, aparece eligiendo al final el PC. O sea, él no escoge videoconsolas, consolas como Xbox o PlayStation 4, sino que escoge PC. Y es pues obviamente su pasión. De hecho, él tiene también varias anécdotas en donde comparte, por ejemplo, cómo cuando estaba a punto de ser escogido como Superman, por estar metido en un juego que se llama The World of Warcraft, que es online, no recibió la primera llamada. O sea, el representante lo llamó para decirle, oiga, marica, se ganó el puesto de Superman. Y él no contestó por estar metido en su videojuego. ¿Qué tal ese fun fact, Caro? No, pues muy, muy interesante, muy entretenido y nos permite pues finalmente a ver hasta Superman con sus defectos, o sea, enfocado ahí en lo que pues finalmente a él le gusta, ¿no? Entonces me parece simpaticísimo. Pero fíjate que lo que más me interesa a mí, como retener, como, sí, como subrayar en este espacio es cómo estamos hablando de dos figuras que paralelamente, viviéndolo todo, precisamente por uno poder ser consciente de que es un ser humano y tiene defectos, y el otro no, el otro porque tiene la conciencia de que tiene la alucinación de que es una estrella y que no es un ser humano, pues fíjate cómo cada uno fue creciendo en cada uno de esos aspectos de su vida. Eso es lo que me Total. parece más interesante. Y precisamente ese es como el sentido que quiero darle a este podcast también. La capacidad que nosotros tenemos de ver que los defectos hacen parte de nuestra naturaleza humana, Así es. ver que están ahí, que independientemente de cuál sea tu defecto, el hecho de Ujú. que tú lo confrontes, que lo veas y que dejes de negarlo, pues te va a dar la posibilidad pues de crecer, de salir de ese defecto, pero más adelante, creo que ese es el proceso, ¿no? Ujú. Primero aceptación y después, pues sí, solución, ¿no? Pero pues es que la mayoría lo que hacemos es negar nuestros defectos. Sabes, desde ahí, desde donde lo estás tomando, yo quiero hacer digamos que una reflexión invitando a la gente a hacer un alto en el camino, porque nuestra cultura está diseñada para que los defectos sean escondidos, ¿sí? O sea, desde que somos pequeños nos están diciendo que cómo tenemos que ser y tenemos que ser buenos estudiantes, niños buenos, buenos hijos, ¿no? Todo es dirigido hacia lo bueno, y lo bueno, pues aquí es una palabra que reúne muchas cosas que simplemente significa cumplir unos estándares de alguien más. ¿M? Y todo lo que esté por fuera de esos estándares tiene que ser guardado, tiene que ser escondido. Por eso, pues bueno, los hijos que no tienen buenos resultados académicos, entonces no son objeto de orgullo de sus padres, como por poner simplemente un ejemplo. La verdad es que tenemos una cultura del esconder los defectos, guardarlos, no hablarlos, fingir que no los tienes, fingir que no existen. Y lastimosamente eso hace que no hagamos frente a nuestros defectos, que no les demos el lugar que corresponde en nuestra vida para finalmente transformarnos y cambiar.
Desde ahí quiero comenzar porque muchas veces cuando nos damos cuenta de esto ya es demasiado tarde, estamos demasiado adultos, demasiado mayores en nuestra vida y seguimos fingiendo y seguimos guardando los defectos debajo del tapete pensando que no ha pasado nada. Y no solamente esto, sino que también en el ejercicio de interacción, que es lo que quiero como voltear a mirar, lo que sucede en redes sociales, es que esto lo quiero explicar con el dicho maravilloso de no veo, como no ven la paja en el ojo ajeno, ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio ojo. Precisamente el guardar los defectos, ponerlos debajo del tapete, hace que finalmente los defectos naturalmente salgan y se vean. Es una cosa muy graciosa, pero al final, pues nosotros somos lo que somos y los defectos van a estar ahí presentes de manera permanente. Y por eso el énfasis en redes sociales es sacar a los otros los trapitos al sol como si eso fuera algo prohibido, negativo. Tener un defecto es negativo, tener un defecto no debería existir, ¿no? Y eso hace que, digamos que esta interacción hace que en alguna medida nosotros nos volvamos muy inocentes, a mí me parece. O sea, es ser muy inocente pensar que la otra persona o que las personas con las que interactúo no tienen defectos. Y eso finalmente afecta cualquier tipo de interacción y en cualquier contexto. La realidad es que todos los humanos tienen defectos, los defectos están en la vida por algo concreto y entre más rápido les demos la bienvenida, entre más rápido le abramos la puerta a esa posición o a esa existencia de los defectos, pues más rápido vamos a poder enfrentarlos y transformarlos, que finalmente es el objetivo. Entonces, bueno, creo que dije muchas cosas, pero es muy importante darnos cuenta cómo el negar que existen defectos en la vida al final nos vuelve ingenuos, al final nos vuelve, voy a usar esta expresión que es un poco dura, pero es verdad, nos vuelve tontos, tontos. O sea, es muy tonto pensar que un político no tiene defectos, es muy tonto pensar que por idealizar una figura, entonces ese sí es el que es perfecto y el otro sí tiene todos los defectos. O sea, eso finalmente nos convierte en ingenuos, en tontos. Claro, creo que una de las cosas que más en este momento tenemos que tener en cuenta con respecto a este tema de los defectos es cómo nos acercamos a ellos desde las herramientas que tenemos en nuestro haber, es decir, que hay a disposición nuestro para poder entender los defectos. Y en ese sentido también hay que ser muy sincero con que en el sistema hay ciertos vacíos que no nos permiten ver que pues el manejo de los defectos lo estamos haciendo contrario a lo que deberíamos hacer desde el punto de vista de nuestra humanidad. Te lo voy a poner de esta manera. Podemos manejar nuestros defectos desde un punto de vista psicológico o desde un punto de vista político. ¿Listo? Cuando lo hacemos desde el punto de vista político, siempre vamos a encontrar como un deseo al final de todo, como el outcome, como qué es lo que quiero obtener desde el punto de vista de lo que es político. Exacto. Ok, vamos a lo básico con respecto a este concepto. El concepto de la política tiene que ver específicamente con lo colectivo, con el bienestar de todos. ¿Listo? Ese es idealmente el concepto primario. O sea, no nos vamos a meter en este momento en cómo está el mundo de la No, por política, favor, nunca, ese pues nunca es con nuestro respecto a lo tema. que está sucediendo. No. Sí, pero pues es muy importante, por ejemplo, entender que como fue concebida, como es concebida, por ejemplo, en todas las facultades de ciencias políticas, la política es como algo que tiene que ver con el bien común, no con la lucha de poderes que estamos viviendo hoy en día a nivel global, a No nivel, vale. sí, local también. En ese sentido, entender, por ejemplo, que el outcome, o sea, el resultado de lo que yo haga desde el punto de vista político, tiene que ver más con qué voy a ganar, cómo voy a obtener yo un poder
bueno, es aquí el grave error que estamos cometiendo con respecto a los defectos. Te voy a poner un Ujú, ejemplo. Cuando nos acercamos a un defecto desde el punto de vista político en pareja, ¿sí? O sea, psicológicamente. Entonces, por ejemplo, imagínate esto, o sea, tú estás con tu pareja y resulta que tu pareja tiene una mala maña, ¿listo? O sea, la mala maña de poner la toalla en el piso, ¿listo? Entonces, tú vas, te le acercas a tu pareja y le dices, oye, te puedo pedir un favor, es que me molesta mucho que tú dejes la toalla en el piso, ¿listo? Psicológicamente, lo que podría hacer una persona ahí es, ok, entiendo tu y veo que lo que tengo que hacer para que no tengas tu molestia es negociar con mis hábitos. ujú. Listo, voy a negociar con mis hábitos. Sencillo. Y desde la lógica me pregunto, ¿será mejor o no será mejor poner la toalla en el perchero en vez del en el piso? O sea, en el colijo, lo que sea que se llama eso. Ajá, Ese proceso psicológico es muy claro. Es lo que normalmente debería suceder. ajá. El proceso político es, llegas tú con tu pareja, le dices, oye, qué pena contigo, es que me molesta mucho que tú dejes la toalla en el piso del baño, Ujú. ¿sí? Desde el punto de vista político, la otra persona dice, ah, ¿y tú crees que a mí no me molesta la cantidad de pelos que tú estás dejando en el baño también? Cuando te bañas y te bañas el pelo, entonces tú dejas una cantidad de pelos ahí en el sifón. Qué jartera. Ujú, Esa es la solución desde el punto de vista político, ¿listo? ujú, Que tiene que ver con la lucha de poderes y con el resultado. Que el resultado ujú, es no puedo ceder el poder, ¿sí? No estoy observando mis defectos, ¿sí? Sino que ujú. lo que estoy haciendo es botarle los defectos al otro. Así es. Esto que te acabo de decir, esto lo puedes ver tú con los seguidores de Biden, los seguidores de Trump, los seguidores de Nicolás Maduro, los seguidores del presidente, el otro, ¿cómo es que llama? Guaidó. Guaidó. Ajá. Lo puedes ver en los seguidores de Petro, los seguidores de Uribe slash Duque. Ujú. Todo esto es precisamente lo que está sucediendo desde el punto de vista político. ¿Listo? No hacemos como una introspección con respecto a lo que está sucediendo y precisamente como vemos que los resultados de estas personas terminan siendo pues a los que ellos le apuntan, entonces nosotros estamos adoptando ese sistema desde un punto de vista personal y no hay Así un error es. más grave. Así Ese es. preciso error es el que te deja en esa posición infantil, inocente que tú dices, de no tengo que cambiar nada de mí, estoy perfecto. Exacto. Y eso es Sí. absurdo, absurdo que tú veas las cosas desde ese punto de vista político. Es mejor que tú te permitas a través de las relaciones que tienes cambiar, cambiar esos defectos. ¿Listo? A través de precisamente esa conciencia de aceptarlos, de ver si esto es algo que yo tengo, pues no es que lo vaya a abrazar y amar y voy a decir, ay, sí, es que amo mi condición de dejar la toalla en el piso, pero sí es fundamental que después de eso entremos en la conciencia de, ok, ¿qué sigue después? Después de esto sigue el aprendizaje, el quitarnos esos defectos. Así es, con esto de aprendizaje quiero que sigamos y que demos el paso que viene en esta conversación y es realmente contestar la pregunta de cuál es el papel de los defectos en la vida, en nuestra vida, ¿no? O sea, por qué existimos con defectos? ¿Por qué venimos en ese paquete que nos trae, o sea, el paquete completo es con defectos? Resulta que en el proceso de desarrollo y de entendimiento de nosotros mismos, los defectos se vuelven una plataforma para cambiar, ¿sí? O sea, Ujú. si yo dejo los defectos debajo del tapete y me hago el loco, pues al final nunca voy a cambiar, porque coger los defectos de frente, así como decimos acá, tomar el toro por los cuernos y decir, esto no lo quiero para mi vida, ¿sí? Por ejemplo, el defecto. Yo soy una persona controladora,
ser controlador me ha traído muchos inconvenientes en mi vida, inconvenientes con relaciones de pareja, inconvenientes con proyectos, inconvenientes en posiciones de liderazgo, y se me dividen los grupos porque no escucho, porque no permito que las personas contribuyan. Me ha traído muchos problemas. ¿Ok? Digamos que la solución no es atacar esos problemas, sino atacar el defecto. Entonces, en la medida en la que yo me dé cuenta de que no es conveniente en mi vida ser controladora y entender cómo me puedo convertir en algo que no signifique control para mí. En este caso voy a poner el ejemplo de flexibilidad. En el momento en el que yo me convierto en una persona flexible, entonces voy a poder generar mejores resultados. Entonces el trabajo aquí es entender ese control como una plataforma de entendimiento de mí mismo y como una oportunidad para desarrollar flexibilidad. Eso se hace en el momento en el que como que se me estalla el chip de control. Yo quiero que las cosas se hagan así. En ese momento tengo que hacer algo que se llama, que es una de mis palabras favoritas, autodominio, y decir, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Lo que verdaderamente quiero es ser una persona flexible. Y entre más me enfoco en el desarrollo de esa virtud, llamémoslo así, detrás, escondida, guardada por el defecto, que es el control, entonces voy a tener la oportunidad de verdad de cambiarme a mí mismo, y eso va a hacer que yo interactúe de una manera distinta y que tenga un outcome distinto, un resultado distinto. Entonces, para poder hacer eso, pues necesito ser muy franco conmigo mismo, necesito ser muy franca conmigo misma y decir, oiga, sabe que sí, yo soy controlador, control freak, o sea, soy una persona que no, cero flexibilidad, no permite que alguien más le diga lo que tiene que hacer, y eso se está convirtiendo en un impedimento para que yo pues sea mejor y para que tenga unos resultados distintos. En esa medida pues voy a poder de verdad usar los defectos como las plataformas que son para transformar mi vida y obtener los resultados que realmente puedo llegar a obtener. Al final, si yo no volteo a mirar mis defectos, me estoy siempre limitando, porque no voy a poder ser una mejor persona o obtener mejores resultados, tener mejores recursos, si no saco esos defectos debajo del tapete, de verdad los barro y los limpio y hago lo que tengo que hacer con ellos. Caro, tengo una pregunta. Es una pregunta directa que me han hecho muchísimos clientes y me gustaría pues ver tu perspectiva con respecto a esto. Y es, bueno, Carolina, ¿y cuando hay defectos que no se pueden cambiar? Como por ejemplo, que la orejita está muy abierta, que la nariz está muy aguileña, mejor dicho, que el dedito del pie gordo está torcido. Esos defectos que no puedo cambiar, ¿qué? Lo primero que tenemos que ver aquí es que este tipo de cosas que estás mencionando no son defectos, simplemente son características. Eso es algo diferente. Ok, mira que esto nos lleva a algo mucho más profundo, que es el principio de aceptación. ¿Sí? O sea, yo me tengo que aceptar a mí mismo. Yo me tengo que aceptar a mí mismo como alguien controlador. Me tengo que aceptar a mí mismo como alguien mal geniado. Me tengo que aceptar a mí mismo como alguien terco, me tengo que aceptar a mí mismo como alguien frustrado, ¿sí? O sea, tengo que aceptar que esas cosas que son aburridoras, hartas, que todo el mundo me señala, porque además es una cosa muy interesante, y es que todo el mundo te lo empieza a señalar, todo el mundo, las personas que están alrededor tuyo que te quieren verdaderamente te empiezan a señalar y te dicen, oiga, no me habla así, porque dice eso, ¿no? Entonces, abrazar el defecto significa aceptarlo. Y el proceso de aceptación implica entender, mira que esto está conectado con lo que hablábamos al principio de esta conversación, es, en nuestro sistema cultural nos han dicho que tenemos que ser buenos, ¿sí? Que tenemos que ser perfectos, pero eso no es verdadero, eso no es real. Cada humano tiene defectos, y en la medida en la que los aceptemos, es que verdaderamente los vamos a poder cambiar, ¿sí? Entonces, esas características de personalidad que finalmente hacen que alguien diga, no, es que yo soy así, es que así soy.
esto no, la pregunta que yo le hago a esas personas es, bueno, listo, sí, tú puedes ser terco, pero quieres seguir viviendo 50 años más o 40 o 30 o 20 años más siendo terco, ¿realmente estás dispuesto a pagar el precio por ser completamente terco, que es peleas con la gente que amas, falta de oportunidades o perder las oportunidades, por ejemplo, en ámbitos laborales, no hacer parte entera de un equipo de trabajo? Todo eso son los precios que pagas por mantener y arraigarte en los defectos y yo soy así y así me quedo. Entonces, una de las partes más importantes acá es el ejercicio de aceptación. Sí, Ujú. vale el ejercicio de hagas una listica de defectos. ¿Cuáles son sus defectos? Póngalo sobre una hoja, mírelos de frente y tome la decisión de si usted quiere mantener esos defectos en su vida o si realmente quiere transformarlos. Yo creo que esto también tiene que ver mucho con algo que mencionaste, pues con respecto a las características físicas que tienen las personas, que muchas veces ven como defectos. Ujú, Tiene que ver con criterio, con el criterio que tenemos nosotros, ujú, eh, que hemos desarrollado. Puede ser un criterio alto, puede ser un criterio bajo, pero pues obviamente el costo que pagamos, el precio que pagamos porque tener bajo criterio es que terminamos acondicionándonos, ¿sí?, a las circunstancias, a las perspectivas del sistema. Es ajá, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto de el cuerpo. O sea, no, es que mi defecto es que soy súper flaco y no puedo tener músculos, Nicolás. Yo, bueno, es que eso también tiene que ver con para qué quieres tener músculos, cuál es el objetivo ajá, de tener músculos, cuál es el ajá, propósito y cómo puedes ver múltiples ejemplos de cuando una persona flaca pues le va bien en la vida. Exactamente lo mismo que sucede cuando la persona es gordita, cuando la persona es gruesa, cuando la persona tiene la nariz aguileña, tiene las orejas. Todas estas cosas que precisamente vemos condicionadas precisamente por el mundo de la estética, como lo que es bello, es lo que no nos permite, ¿sí?, levantar ese criterio y entender que no son defectos, son simplemente características singulares que nos hacen a nosotros pues personas excepcionales. Y en ese ajá, sentido hay que empezar pues, a verlo con orgullo, que es una de los movimientos que más me parecen maravillosos de este tema de la inclusión, por ejemplo, la inclusión de las razas. Leí hace unos años una noticia bastante dolorosa con respecto a esto, y es que las mujeres en África estaban, no sé si todavía lo hacen, pero estaban exponiéndose a tratamientos de belleza supremamente agresivos para aclararse el color de la piel. Precisamente, ¿por qué? Pues porque el sistema occidental hace que la belleza sea percibida solamente desde pues una sola raza. Bueno, esas cosas han venido cambiando, gracias a Dios. También hay que tener en cuenta que independientemente de que el sistema ya esté avanzado, también es algo que depende de nosotros, que es una de las cosas que puntualmente le digo a mis clientes, a mis consultantes, sobre todo los jóvenes que tienen esta lucha gigantesca por cómo es o cómo debería ser el sistema, que me parece maravillosa. También tienen este punto ciego de entender que hay muchos aspectos que se pueden desarrollar desde el punto de vista psicológico, que no necesitas que el mundo cambie para que tú estés tranquilo y feliz. No, pues ajá. al final eso es algo que, pues, mejor dicho, desde el punto de vista del sistema, tenemos que hacer ejercicio desde también la parte personal. Y con respecto al tema de la aceptación, también me parece muy importante tener en cuenta que o sea, el punto fundamental con respecto a lo que representan los defectos en nuestra vida es comprender que en el momento en el que también nos hacemos vulnerables y nos mostramos ante las personas como estos seres humanos singulares y que tienen puntos vulnerables en su vida, nos damos cuenta de que pues ahí empezamos a atacar uno de las cosas más hartas que tenemos, y es el tema de protegernos de todo. De todo hay que protegerse, Ujú, ¿sí? A todo hay que tenerle miedo, a todo hay que tenerle odio, si es diferente, obviamente.
No, al revés, en el momento en el que nos hacemos vulnerables y escuchamos las cosas que están adentro nuestro, es que podemos aceptar que esas cosas que pues, no son las que nos gustan, pues sencillamente las podemos llegar a cambiar, a transformar. Dentro de las cosas que me parecen importantes nombrar en este momento es que pues ese tema de ser vulnerable, a diferencia de muchos colegas, es algo que a mí siempre me ha ayudado, ¿sí? ¿Cómo así? A mí siempre me ha ayudado a exponer mis defectos, ¿sí? Mis Así defectos. es. Yo soy una persona que durante mucho tiempo ha luchado contra el desorden, contra el desenfoque, ¿sí? Y contra el orgullo también. Y en ese sentido lo pongo sobre la mesa y digo, sí, estos son mis defectos, sí, esos son mis defectos. Y, y claro, en el momento en el que lo veo también en el reflejo del otro, también me permito aprender de su perspectiva, de su posición, de sus consejos, pero solamente cuando yo me desnudo. Es muy Ujú. diferente, muy, muy diferente. Es como la metáfora del huevito. Cuando tú sacas algo de adentro del huevito, pues sale vida. Cuando no, pues lo que sale es que se dañó el huevito y ya no Así hay es. pollito, ¿sí? O sea, Ujú. si los defectos salen de ti, pues lo que va a pasar es que vas a romper el cascarón y vas a salir a la vida y vas a dejar esta posición inocente. Si alguien más te machaca y te machaca y te machaca y te dice, estás gordo, estás gordo, estás gordo, estás feo, estás feo, estás feo, Bloqueas. estás controladora, estás controladora, estás controladora, estás muy celoso, estás muy celoso, estás muy celoso, pues lo que sucede con la persona es que hay negación, bloqueo, ¿sí? Y si entre más fuerte le pegues, pues más rápido se va a romper el cascarón, es decir, Ah, más, más rápido se va a dañar la relación. Entonces, exactamente. en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que no basta, no basta con que tengas buenos amigos que te lo digan, también es muy importante que desde el principio lo pongas, como siempre lo hemos dicho como Carolina, estas, estas decisiones del cultivo personal, del crecimiento personal, los pongas dentro de la canasta familiar, que tú te des cuenta de que todo el tiempo hay que mirar para adentro, Ujú, ujú, todo el tiempo hay que hacer introspección, hay que hacer el ejercicio. La gente en ese sentido está muy cómoda, lo que tú dices, muy infantil, es muy, muy en la posición de inocencia, de estoy bien, entonces ¿para qué cambiar? No, pues es que la ujú, vida es cambio, la ujú, vida es desarrollo. Si no lo haces ya, más adelante te la va a cobrar duro. Entonces, cultívate, ¿sí? ¿Cuántas horas del día estás leyendo? ¿Cuántas horas del día estás conectándote contigo, hablando contigo? ¿Cuántas horas del día estás apreciando música? ¿Sí? Buena música. ¿Cuántas horas del día estás teniendo una buena conversación? ¿Sí? ¿Y ujú. cuántas veces a la semana vas al terapeuta, al coach, a alguien que te diga cómo hacerlo mejor? ¿Mm? Ujú, ¿Cómo ujú. estás haciendo tú para cultivarte? ¿Qué estás haciendo para invertir en tu crecimiento personal? Que es una de las cosas que constantemente de todas las personas que están metidas en este mundo hemos escuchado. Y realmente es hora de que empecemos a hacerlo. ¿Listo? Siguiendo con esa línea, Nico, yo quiero invitar a todas las personas a que de verdad seamos más maduras y nos aceptemos más. Esto tiene que ver con el amor propio, ¿no? Eh, eh, a mí me han preguntado miles de veces, ¿cómo hago para subir mi autoestima? ¿Cómo hago para aprender a quererme a mí misma o a mí mismo? ¿Cómo hago? Eso no se lo enseñan a uno en ninguna parte. ¿Cuál es el libro que le enseña a uno eso? Lo primero, para aprender a amarse a sí mismo, a, de verdad, es que lo que pasa es que la palabra autoestima es una cosa tan estigmatizada, pero es de verdad, es porque es que uno no se estima a uno mismo, uno realmente tiene que amarse, es un ejercicio desde el amor, sin condiciones. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es aceptarse, es decir, oiga, sí, qué embarrada, pero tengo este defecto y es horrible, ese defecto es pésimo. En la medida en la que yo me acepto a mí mismo, y me abrazo a mí mismo con esos defectos, es cuando verdaderamente puedo cambiar. Entonces, yo sí invito a todas las personas que nos están escuchando a que
hagan el ejercicio de transformación verdadera, desde ese abrazarse en aceptación plena, en el amor sin condiciones. O sea, sí, me amo incluso siendo terca, me amo incluso siendo controladora, me amo incluso siendo egocentrista, también desde ahí. Ahora, no quiero el resto de mi vida ser así, por lo tanto, hago el ejercicio de mirar un plan de acción, comprometerme, determinar desde la decisión el cambio. Esto es lo que va a permitir que tú construyas desde la libertad quién verdaderamente quieres ser, como lo decía Nicolás, y no que alguien más venga a decírtelo, porque hacemos unos ejercicios de cambio, yo lo pongo entre comillas, simplemente por encajar en algunos contextos sociales. Entonces yo me vuelvo polite porque es que en mi grupo de amigos, entonces todos somos polite, pero por dentro estoy que hiervo de la sangre y quiero decirles a todos hasta que se van a morir, pero al final no estoy haciendo un ejercicio de transformación verdadero. Entonces, vale el esfuerzo de volver a mirar hacia adentro, tomar las decisiones y con determinación hacer el ejercicio de transformación. Para eso, por supuesto, los invito a que hagan el proceso de Exceptional Life Design, que es un proceso de coaching completo con Nicolás o conmigo, para que abracemos esos defectos, los entendamos, tomemos decisiones y hagamos el ejercicio de transformar. Esto es lo que hace que los cambios sean duraderos y permanentes, verdaderos. No desde lo que otros me digan qué es lo que tengo que hacer, sino desde lo que yo, de manera individual y con libertad, elija acerca de qué es lo que quiero hacer. Por este lado también los invito a que dejemos de voltear a mirar los defectos de los demás. Ellos tienen su propio lío con esos defectos. Ellos tienen su propia carga. Esos defectos están en la vida de ellos para una razón concreta y es aprender algo. Pero tú no puedes ir a decirle qué es lo que tiene que aprender. Eso le corresponde, ni siquiera porque sean tus hijos, ni siquiera porque sean tus padres, ni siquiera porque sea tu pareja. Ellos tienen que observarse a sí mismos y entender cuál es el mensaje que está trayendo ese defecto detrás, escondido como un aprendizaje. Entonces, esa es la invitación. Soltemos a los demás, dejemos de hablarles de sus defectos o dejemos de voltear a mirar sus defectos, porque también eso se vuelve una conversación conmigo mismo desde la criticadera y desde la quejadera, que es finalmente lo que tanto vemos en redes sociales. Entonces, esa es la invitación. Tal cual, Coco. Coquis, yo lo único que quiero decirle a la gente es, específicamente con respecto a este tema de los defectos, es que relax, todos tenemos, Sí. todos tenemos defectos. Y en la medida en la que, es, tal cual, mi objetivo es ser como Henry Cavill, ¿sí? Pues no así de papacito, yo sé, nada que hacer, pero sí así de relajado con la vida, así de, bueno, hagamos lo que queremos en la vida y, bueno, no nos fijemos tanto en lo que los demás piensen de nosotros, porque pues la primera persona que ve realmente en uno mismo puede ser uno mismo. Y si eso sucede, entonces, pues los defectos van a estar ahí, se van a ver y después lo que va a pasar es que se van a esfumar. Así es. Bueno, mis amigos, súper invitados, conectadísimos con todo lo que estamos haciendo en Vida Excepcional. Síganos en redes sociales, a Nicolás y a mí. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con otro episodio del Sancocho del Ser. Amor por todo y por todos.